Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza del servicio. Y vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, la lectura que el hermano Paulino dio en esta tarde. Nosotros, para no volver a repetir todo el pasaje, nos vamos a concentrar. Marcos, capítulo 10. Nosotros nos vamos a concentrar, aunque vamos a mencionar desde el 35 hasta el 45, vamos a leer ahora el 42 hasta el 45. Si pueden ser tan amables de ponerse de pie. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano, henos aquí nuevamente después de haber adorado tu nombre, después de haber exaltado tu persona, reconociendo que tú solo eres Dios, que nosotros somos criaturas, el pueblo de tu prado. Padre, haznos conscientes de la necesidad de no buscar lo nuestro, sino lo que es en Cristo Jesús. De no buscar ser los primeros, sino en servirnos por amor los unos a los otros, en hacer lo que te agrada a ti, para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Este domingo se está celebrando la convención del Partido Revolucionario Moderno, donde se evidenció, como en todos los otros partidos políticos, la lucha de poderes, intereses, con la vista puesta en las elecciones del 2020, para los cuales aspiran Luis Abinader e Hipólito Mejía. Nosotros no vamos a inmiscuirnos en política partidarista. Lo que es una cosa clara: detrás de cargos que en esta etapa se atendrán a la elección de directivos como presidente, secretario general y hasta 21 subsecretarios y posiciones generales, a lo que va a aparecer, como en todos los otros partidos, es una lucha de intereses, es un dominio por el poder y el control en cada una de las situaciones. Eso es sencillamente porque está pasando hoy, pero en cualquier otro partido vamos a ver lo mismo. Ahora, ¿qué tienen en común esta celebración que se está haciendo y los premios soberanos que se van a celebrar el martes? O que alguien está buscando, por ejemplo, en la música urbana. ¿O qué tiene que ver eso también con tercer lugar, con la entrega del haitiano que mató a los esposos en Pedernales, en la frontera, por parte de las autoridades de ambos pueblos? ¿Qué, para ejercicio, qué tendrían de común esos tres hechos? Oh, claro. Añadámosles otra cosa más, que también tiene que ver con el aumento de los sueldos del comité de la Cámara de Cuentas. Todo eso tiene un punto en común: intereses, poder, querer tener control. Lo que se entiende por exitoso, por grande, como Cristo menciona en el versículo 42 del pasaje que nosotros leemos: los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Querer controlar, querer tener poder, querer tener el dominio. Y ese éxito, al igual que los que son tenidos por gobernantes y que tienen el poder de alguna forma, como alguien dijo, la grandeza según los hombres es desear gobernar
o sobresalir orgullosamente. Termina la cita. Son los megas, eso es lo que dice en el griego, los grandes, el Señor aquí en este pasaje. Los megas, como dices el original, o megadivas del soberano, o megadivos, grandes, líderes, ejercer autoridad, tomar señorío, tomar dominio y ejercer y practicar el ejercicio de autoridad. Y en los tiempos de Jesús no era diferente. En los tiempos bíblicos, en el pasaje de hoy, en el Evangelio de Marcos, Cristo es presentado como el siervo sufriente. Todo el Evangelio según San Marcos. Ante los romanos, su público destinado a donde escribió Juan Marcos, el que escribió esta epístola, ayudado a la vez por el apóstol Pedro, que según dicen fue quien le suplió las cosas y él por el Espíritu Santo lo hizo. Y aquí yo pregunto, ¿tú eres uno como los discípulos que el deseo de destacarte, de ocupar en algunos de los puestos relevantes? ¿Eres uno o eres una que estás luchando por controlar, por imponer tu criterio, por ejercer y dominar? Aún en los matrimonios, eso no debe ser, no es lo que Cristo quiere que hagas. Cristo está buscando otra actitud de parte de nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que dio ocasión a esta orden de Cristo para ellos y para tu vida? ¿Por qué Cristo salió y llamó a sus discípulos? O como aparece en otro pasaje similar en Marcos 9, que Él se sentó como un maestro, como un rabino, a explicar lo que Él quería y lo que Él demandaba. Eso va directo a nuestro primer punto, el contexto del servicio. El contexto del servicio. Lo que dio ocasión para que Cristo hablara así del servicio está desde los versículos 35 hasta el 41. Aquí en esta ocasión fue el contexto del pasaje, fue la petición de dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, junto a su madre que aparece en Mateo capítulo 20, versículo 21. Vayamos a Mateo capítulo 20, verso 21. Fue lo mismo, el mismo hecho, pero Mateo nos da otro elemento, que la mamá de los hijos de Zebedeo, que posiblemente era hermana de María, se acercaron a donde Jesús. Mateo 20, 21. Si lo vemos desde el 20, le dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, si vemos el pasaje de hoy que estamos leyendo en Marcos 10, 35, aquí aparecen solamente Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, presentándose para que la petición. Pero en Mateo nos quiere dar la ayuda de que también su madre fue, y qué madre no quiere las cosas mejor para su hijo, buscando esa intención con que ella se presentó para hacerle una petición. Le hicieron a Jesús esa petición. Y este es en los puestos de honor e influencia en el reino que Jesús instaurara. Como dice MacArthur, este incidente revela nuevamente el fracaso de los discípulos en entender las enseñanzas de Jesús sobre la humildad. Ignorando la instrucción repetida de Jesús de que se dirigía a Jerusalén para morir, los discípulos mantenían la idea de que el reino se manifestaría de manera física prontamente y se ocupaban en determinar quién ocuparía el lugar en él. Termina la cita. Es decir, que ellos no pensemos para nada que el sentarse a la derecha y a la izquierda es solamente buscando un asiento. Sería tonto de parte de nosotros entender que lo que ellos estaban buscando era un asiento. No,
El que una persona ocupara los asientos a la izquierda y a la derecha de un gobernante indica influencia, prominencia, honor junto al trono e influencia. Porque a quien el rey casi siempre le hacía alguna consulta o alguna pregunta, ¿quién era? El que estaba a la derecha o el que estaba a la izquierda. El que estaba ahí tenía un control, tenía la influencia y tenía poder. En la actualidad, como mucho de este tiempo, ¿cuáles son las personas que mirando nosotros admiramos como grandes? Los políticos con cargos que ejercen poder y ostentan el lucro. No es solamente que sea como nosotros lo conocimos en muchos de los lugares, inclusive de los tiempos del doctor Balaguer, de tiempo para atrás, gente así, que como pasaron algunos jueces, cuando terminó su función, tomaron un carro público para llegar a su casa. No es así que se está viendo. Es así, no es los políticos que nosotros admiramos, no. Son aquellos que se miran con poder, se miran con dinero, se miran con muy unido a esa frase. Nosotros hemos escuchado, y ese es el problema del dominicano, que tiene una cosmovisión, y como el hermano Misael estaba hablando en esta mañana, tenemos espinas dentro de nuestro campo de flores o de frutos. Ese es el problema. Nosotros tenemos demasiadas espinas dentro del campo donde debe dar frutos, y entonces muchas de esas tienen que ser desarraigadas con un cambio de mente y un cambio de corazón y un cambio que Dios va haciendo en el trabajo de nuestra vida, desde un punto radical hasta ir santificándonos cada día. Pero tiene que haber, nosotros tenemos que observar qué está pasando con ciertas ideas. Una de ellas, ustedes me van a terminar la frase porque ustedes se la saben. El poder es para... pero ustedes se lo saben, qué bien. Y hasta así lo creemos. Pero Cristo nos dice que el poder no es para usarse de esa forma. Es para servir. Ese es el problema, que tenemos una mala cosmovisión, modo de ver la vida, los lentes con que vemos la vida. Nos lo sabemos. ¿Cuántas veces no hemos leído pasajes como este? Pero los lentes que tenemos que cambiarlo, como Romanos 12 nos dice, nos hacen ver que aunque nos lo sepamos, la vida, como muchos admiramos, y los paradigmas, los modelos que nosotros tenemos, son gentes que usan el poder de esa forma. Un controlador. Hay personas que, como dicen MacArthur, un sentido de autoridad autocrítica, o sea, imponiendo. Hay personas que pagarían, se los aseguro, hermano, hay personas que pagarían porque le dejaran controlar y manipular personas. Y si de paso le van a dar los cuartos de la Cámara de Cuentas, imagínense, se van a sentir mucho mejor. Pero si le dijeran, tú tienes que pagar eso para controlar personas, hay mucha gente que lo haría. Porque hay personas que su vida importante es el poder, el controlar, el manipular personas. Un controlador y otro que resiste y quiere ejercer poder por sus brazos caídos, su indolencia, su aparente indiferencia. Y yo pregunto, ¿eres tú uno de esos? Cristo está haciendo presente de que realmente por medio de ese contexto del servicio había un grupo de personas, y así estaban pensando los discípulos. No solamente en esta ocasión, son varias veces que los discípulos estaban discutiendo sobre lo mismo. Los discípulos somos tú y yo. No lo decimos con la boca, pero lo decimos con la mente. Algunos por la fuerza, otros por las lágrimas, para hacer culpable al otro. Aquellos que se presentan siempre cuando en medio de una discusión estallan en lágrimas. Ese es un modo de manipular también. Aquellos que
que con la boca o con la violencia o con alguna forma de eso también quieren controlar. Eso es lo que está pasando en medio de la sociedad, en medio de las parejas, en medio de cada uno de los hechos. En todas las personas hay un deseo de controlar o manipular, ya sea con palabras persuasivas o una retórica, lo que nosotros le llamamos labia, o utilizar su cuerpo como venta en ciertas esposas. ¿Tú quieres que tengamos noche? Bueno, entonces tú tienes que, y así, para conseguir lo que ellas desean, lo que quieren, o la amenaza, o la coerción de maridos, y todo esto, tratando de alguna forma, del ambiente, se lleva al ambiente de la iglesia de Cristo, con la cultura del controlar, pasando aún por encima de cabezas, o cortándosela al que sea. Porque es que si la persona tiene eso en la casa o tiene eso en su cosmovisión, lo va a reflejar en alguna forma. Y lo que se ve en la casa modelo de la iglesia, que debería ser lo que nosotros usáramos para servir. A veces usted ve que hay una gente que sale como un volcán en medio de los problemas de la iglesia. Si usted va más para adentro, usted se va a dar cuenta que el volcán está desde la casa todavía y un poquito más para adentro. Porque son los deseos del corazón que están dentro. Y uno dice, pero fulano, ¿qué fue? ¿Que salió hoy con eso? O persona. Los choques de los carritos chocones que aparecen en nuestra iglesia son sencillamente el reflejo de lo que está pasando en el medio del corazón, de alguna forma de imponer el criterio o el deseo de cada uno. Ahora, si nosotros vemos el versículo 41, cuando Cristo amablemente le niega su petición, los otros 10 comienzan a enojarse, dice el versículo 41, capítulo 10, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, esa petición de estar a la derecha y a la izquierda, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Ahora, no pensemos que fue un enojo por, oye, tú si importunas al maestro, ¿por qué no buscas la humildad? Vamos a buscar entre todos. ¿Usted cree que fue así por eso? Fue porque se le fue adelante. En el original es, comenzaron a enojarse, a ganteo, como indignarse, como a estallar. Cogieron pique contra ellos, no por su ambición de ellos, sino porque se les adelantó y querían pasar de vivos, aunque los otros lo deseaban. Vayan conmigo al capítulo 9 de este mismo Marcos, que no son pocas las veces que ellos están en ese mismo sentir. Capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿qué cosa? Otra vez. O sea, que 2 capítulos para atrás, o sea, cerca de ese tiempo, ellos estaban discutiendo lo mismo. Ellos estaban discutiendo, y por eso fue que se le enojaron contra él. Así que, y si nosotros vemos en Lucas, no lo vamos a buscar, 22, 24, volvieron a discutir en el futuro sobre eso mismo. Es que ellos pensaban igual. Fue porque se les adelantaron. Esto refleja que por la conducta tú puedes estar deseando, y esto puede ser tu tesoro, donde está tu corazón. Y al igual que los 2 sombreros que hemos hablado, el de la iglesia y el de el tigueraje que tenemos nosotros, podemos lucir todos cristianos en el culto, pero en cualquier otra operación donde se involucre el participar de nosotros, se va a ver inmediatamente cuáles son los 2 sombreros que nosotros tenemos. En la calle, ser el partir brazos, romper cabezas, tiguerear por conseguir lo mío, empujar, dar codazo por entrar, no importa, actuar con la cultura del bulto, allante y movimiento van.
Podemos hacer eso. Tenemos más de 174 años, porque fue todavía antes de fundarse la República, en la cultura de caudillos y de Concho Primo. No vivimos de acuerdo a principios cristianos, a una cosmovisión bíblica, sino a líderes a nuestra imagen y semejanza, a los cuales endiosamos, o grupos o coros. Lo triste es que los jóvenes de ahora lo han sustituido, esos caudillos, por su coro, sus amiguitos, sus panas, donde lo que ellos digan tiene más importancia que lo que digan los padres o lo que digan cualquier otro tipo de cosas. Es decir, que lo que han hecho es un cambio de lugar a donde ellos miran, donde son los grandes. A ser rechazados el miedo a esos grupos, a esa forma de poder, a ese control y atracción. Nosotros vimos en las redes donde había el juego, y ahora no me acuerdo qué juego era, donde te mandaban por internet a hacer una serie de cosas y al final tenías que matarte. La presión del grupo, la presión del que me rechace, la presión a tener que hacer las cosas. Esto es lo que Cristo rechaza y se sienta a explicar a sus discípulos, que entonces nos da nuestro segundo punto. Vimos el contexto del servicio. Ahora vamos a ver el mandamiento o la ordenanza del servicio. Versículo 42. Marcos 10, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Vamos a repetir todo junto lo que Cristo dijo en esa primera parte del versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Vamos a repetirlo otra vez. Usted se siente tan amable de acompañarme, no está obligado. Pero no será así entre vosotros. ¿Se fijan cómo Cristo enfatiza eso como un mandato? Ya de por sí indica un cambio radical. No busques controlar, no busques manipular, no busques imponer tu criterio, no buscas querer controlar o una autoridad autocrítica a través de toda forma de enseñorearte de otras personas. No será así entre vosotros. Cristo lo dio como algo terminal. Es como si Él estuviera dando una orden. No es como si, es dando una orden. Donde Él presenta la grandeza del servicio. Si no, eso es en contraparte, usted no va a ser así, sino que va a ser de esta manera. ¿Qué dice entonces el versículo 42, la segunda parte? 43, perdón. Sino que el que quiera hacerse grande en vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. El original, como ya he dicho, lo que quiere decir grande es mega. Tú quieres ser mega Cristo. Según Cristo, tienes que ser el servidor. Y el original es diáconos. Una persona que sirve. Así como nosotros tenemos a los diáconos como servidores, y de verdad hemos escogido a algunos hermanos para que sirvan de una manera especial para nuestra iglesia. Pero toda la iglesia tiene que ser diáconos. Toda la iglesia tiene que ser un servidor. Toda la iglesia es la que tiene que ver que si hay ventanas que no están dejando entrar el aire, cada uno de nosotros estamos llamados para abrirla. Que si hay algún hermano que tiene una niña que le falta, que necesita ser ayudada, en que le carguen la niña o que le ayuden con respecto a su situación, que nosotros
podamos ayudarle. Eso es, el que quiera ser mega en el reino de Cristo, tiene que servir. Servir, ser un diácono, uno que sirve. Así que en medio de todas esas cosas, como nosotros vemos, aparecen varios pasajes diciendo lo mismo. Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso mismo se refleja en el versículo 27 y también lo vemos en Marcos 9, 35, en muchos pasajes. La idea es la misma, que para ser mega, para ser grande en el reino de los cielos, la pirámide está invertida y tenemos que ser siervos de todos. Ahí es que se mira la grandeza. Pero posiblemente sean los sitios donde menos se mira. Posiblemente sean los sitios donde menos se deslumbra. Posiblemente sean los sitios donde nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. Pero es el sitio donde el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se alegran de verte. Así que, además de eso, Él dice que si tú quieres ser el primero, como muchos le gustan, inclusive cuando se está repartiendo, son los primeros que van adelante, porque si no, te dejan, ¿verdad? Eso lo tenemos como la cultura dominicana. Entonces, Cristo nos llama que debemos ser el siervo, el doulos aparece ahí, el esclavo, el sirviente. El doulos que aparece es diferente, el servidor del siervo. Ese servidor era un diácono. El doulos es un siervo, es un esclavo de categoría baja, donde no se pertenecía, sino que su voluntad estaba sujeta a la de su amo. Estaba sometido a lo que el amo quisiera. Metafóricamente, eso conducía de manera espiritual, como dice Vine, a cosas morales que tienen que ver con ser de Dios y ser de Cristo. Esa era la palabra que le encantaba hacer los discípulos y hablar de ellas, tanto Pablo como otras personas. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Tito 1:1, por decir un solo pasaje, nosotros vemos decía Pablo, siervo de Cristo. Y así nosotros vemos Pablo, siervo de Dios. Aparece ahí, nosotros lo podemos ver. Hay otros pasajes, hay muchos pasajes donde cada uno de esos era la palabra siervo. Eso es lo que ellos le cantaban. Posiblemente si tuvieran estos tiempos, no seguirían usando el tiempo de reverendo, ni apóstol, como algunos quieren poner. Lo puso aquí porque era de parte de eso, pero no aparece. O como primera de Pedro 2:16. Hablando del servicio, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra vez lo presentan. Hay algunos que presentan y mis derechos y mis cosas y lo que yo tengo que hacer, pero lo que está hablando es no como pretexto para hacer lo que yo quiera, sino como siervos de Dios. Y esos siervos, entonces, siervo de Jesucristo y siervo de Dios, como dijimos en doulos, es alguien que no se pertenece, es alguien que no hace lo que él quiere, sino lo que Dios desea. Si nosotros somos salvados por la sangre de Cristo, Dios te pide en tu palabra, como aparece en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual vivió, murió y resucitó por mí. Es decir, para los jóvenes, muchas de las cosas sería hipocresía. Pero en
en las cosas de Dios, vayan a Gálatas 5:13 y se van a dar cuenta. No es hipocresía, no es lucir. Yo no siento el deseo, ya hablamos sobre eso, hemos hecho de eso el Dios, el hedonismo, lo que nos da placer, lo que nos da deseos. Pero Gálatas 5:13 nos da algo que nosotros tenemos que hacer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Es la idea entonces de que yo primero, por un gran amor a Cristo, no siento el menor deseo posiblemente de servirte, porque creo que puedes estar inclusive hasta aprovechándote de mí. Pero por el amor a Cristo y por el amor a lo que al prójimo como se me pide, y con ese amor derramado en Cristo en mi corazón, yo puedo hacer exactamente lo que siento el aborrecimiento de tu persona. Y eso no es hipocresía. Eso es que amando a Cristo, te estoy amando a ti. Por eso nos pide: amad a vuestros enemigos. Se nos puede y se nos da una orden: bendecid a los que los ultrajan y persiguen, y oren por ellos. Nosotros podemos hacer eso exactamente con una persona que sentimos repulsa por todo lo que esa persona representa. Y no es, hay muchos que lo pueden hacer de hipocresía, pero no con eso nosotros estamos diciendo que lo vamos a hacer de una manera hipócrita. Lo que estamos diciendo: yo te amo tanto, Señor, que yo soy capaz de a ese que aborrezco o que no me cae bien, o que estamos inclusive que me cae como una pedrada entre un ojo, yo puedo servirle por amor. El que de vosotros quiera ser grande tiene que ser el diácono, tiene que ser el dulos, tiene que ser su voluntad, no la de él, sino la del Señor que lo rescató. Y es así que nosotros podemos, casi siempre aparece el sentimiento detrás de la acción. Eso quiere decir que casi siempre, después que nosotros hemos orado por nuestros enemigos, que nosotros le hemos servido por amor, que le hemos servido en gracia, es por eso que nosotros podemos actuar contra personas que nos hacen mal. Es por eso que nosotros podemos hacer sinceramente, trabajar y honrar y servir. Aún inclusive que nosotros pensamos que nos están utilizando en un momento determinado, y nosotros podemos hacerlo por la causa de Cristo, por amor a su reino y por amor al prójimo, aún como la otra persona piense que me estoy sacando y estoy sacando ventaja de esa persona. Eso lo podemos hacer entre las parejas, eso lo podemos hacer entre nosotros, trabajar con gracia. Y es con un deseo legítimo. Posiblemente para algunos de los jóvenes pudiera ser un acto hipócrita, y no es para nada un acto hipócrita. Es sencillamente que Dios me llama y mi voluntad pertenece a Dios y no a mí. Yo soy un dulos de Jesucristo. Y no es lo que yo sienta deseo de levantarme para ir a la iglesia. Y no es que yo sienta el deseo de darle la condolencia o ayudarme a mi hermano en una necesidad. Es que me sirvo por amor y no lo hago por mi propio criterio. Pero hay varios pensamientos que Satanás pone en nuestros corazones, y casi siempre son esos que anulan porque nosotros entendemos claramente lo que Cristo nos está diciendo. El problema es que nosotros entramos en el sí pero, y entonces se produce como una neutralización a lo que nosotros estamos queriendo hacer. Sí, pero si no me impongo, se me imponen. ¿Ah? Nosotros decimos: sí, eso está muy bonito, pero si todo el tiempo yo estoy cediendo y estoy buscando la vuelta y estoy buscando la forma de
servirle y todo eso, se me va a montar. Y Cristo, y su reino, y su iglesia, nada de eso te llama a ver la manera diferente de tu actuar. Es sirviendo a todos, servidos por amor. Es haciendo el bien a todos, mayormente y principalmente a la familia de la fe. Hay otro problema que va muy unido a eso. Es que yo tengo demasiados problemas dentro de mi propio matrimonio, o tengo demasiados problemas dentro de mi propia familia, o tengo demasiados problemas dentro de mi propio trabajo. Si yo tiendo mi mano para servir a mis hermanos en la fe, o a servir a la otra persona, ¿quién me va a servir a mí? Gálatas nos presenta en el capítulo 6 eso. Versículo 2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. MacArthur dice, carga se refiere a dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Sobrellevar connota el esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia. Y es decir, para que no nos malentendamos, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es eso entonces? Es una contradicción, que tenemos que llevar las cargas de los otros y a la vez cada uno llevar su propia carga. Oh, fácil. Es con una mano yo llevo la carga mía y con otra tiendo para cargar la otra. Pero si mi carga es tan pesada que entonces se me va a ir de lado. Hay que tener fe en Dios, fe en sus promesas, de que a medida que yo estoy tendiendo mi mano para ayudar a otros, Dios va a hacer que mi carga, alguien la atiendan y me ayude con la carga. Es como una fila. Yo creo que muchos estamos abrumados porque somos tan egoístas y estamos buscando tanto lo nuestro y no lo de Cristo Jesús, que queremos agarrar nuestra carga con las dos manos y no ayudar a nadie. Y por eso nos estamos yendo de lado. Porque así Dios no nos va a ayudar a nosotros. A nuestro prójimo como el samaritano, buscando el bienestar, haciendo bien aún a nuestros enemigos si podemos. Por último, y más brevemente, Cristo dio en nuestro pasaje la razón o motivación de ese servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza aquí lo ejemplifica. La grandeza del servicio es porque Cristo lo hizo, porque nos dio el ejemplo, porque si nosotros somos hijos de Dios, porque si nosotros decimos ser cristianos, que significa seguidores de Cristo, tenemos que identificarnos con el servicio comprometido. Él nos dio ejemplo, Él descendió del cielo, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos dio ejemplo, como dice 1 Pedro 2, 21 al 25, para que sigamos sus pisadas. Y así como la idea de los niños, cuando vamos por la playa, nuestros hijos hicieron lo mismo. Nosotros íbamos caminando por la playa y así venían los hijos de nosotros y atrás iban tratando de pisar las mismas huellas por donde nosotros íbamos. Esa es la idea para seguir las pisadas del Señor. Asimismo, de esa misma forma, a eso mismo el Señor nos llama. Si nosotros vamos a Mateo 20, 28.
Vuelve otra vez en el pasaje paralelo a nuestro Señor a decir lo mismo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el pasaje que nuestro hermano Paulino predicó en San Juan capítulo 13, él les dijo que él le había lavado los pies, que era su maestro, y que precisamente porque él era así, él le pedía que se lavaran los pies los unos a los otros, que eso incluía, que era lo que la palabra principal, el servicio de ayudarse y de perdonarse unos a otros, de ayudarse mutuamente. Dios nos hizo como ovejas. Siempre el símbolo principal que aparece en la Biblia acerca de nosotros es ovejas. Y las ovejas son torpes. Una oveja, si se cae, se muere ahí mismito, si no le ayudan a levantarse. ¿Usted sabe lo que es eso? Si se cayó ahí, se murió. No mira más de 5 centímetros. O sea, tiene una miopía extraordinaria. El águila mira kilómetros a la distancia, un ratón allá. La oveja nada más mira hasta ahí. Y no tiene ninguna armadura, nada, ni cosas para cornear, ni cacho, como le decimos nosotros. Y no compara eso. Dios nos hizo indefensos y dependientes de otros hermanos. Por eso fue que nos dio una comunidad. Dios podía haber dicho, como se mencionó hoy en la mañana, ok, ya ustedes se salvaron, váyase para allá, para el cielo. Cada uno que se convierta, para el cielo. Y se va inmediatamente. Pero Dios nos hizo para que vayamos, como se predicó esta mañana, a predicar el evangelio a otras personas, y para que otros en amor nos muestren el espejo, para que nosotros podamos, de la palabra, para que nosotros podamos cambiar. Es decir, que aquí ahí va mala boca, iracundos, acomplejados, ñoños, que no se mueven. Hay de todo aquí en la viña del Señor, y nadie puede decir que vino perfecto. Y entonces la gracia de Dios que nos da, que sirviéndonos en amor los unos a los otros, con amor nosotros podamos decirnos la verdad en un momento determinado. Mira cómo tú eres. Nos muestren el espejo de la palabra, no de mi gusto. ¿Cómo es que Cristo quiere que tú cambies? Y así nosotros podemos ir trabajando. Porque la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, donde nos vamos ayudando unos a otros y vamos trabajando en eso. Para finalizar, el ejemplo de Cristo fue que, como en Isaías 53 era, que Él dio su vida, entregó su vida en rescate. Yo quiero, antes de la aplicación, terminar con una frase que nosotros, o una historia que ustedes han escuchado, sucedió en la vida real. Hubo un reformador que se llamaba, ahora no lo tengo en la mente, pero creo que se llamaba Peyton, algo así era que se llamaba. Él andaba huyendo de sus perseguidores y pasó por un lago que estaba congelado, y era el único sitio por donde él podía pasar. Y huyendo de esos perseguidores, ya estaba cerca su perseguidor, él corrió y siguió hacia adelante. Y en el hielo, que estaba medio resbaladizo, él logró pasar, pero el que estaba justo detrás de él para alcanzarlo, se cayó se abrió el hielo y se cayó. Si soy yo, ni me miran otra vez. Yo lo confieso. Esa fue la oportunidad que el Señor dio para librarme de mis enemigos. Pero él entendía que el amor hacia el prójimo y el servicio no le permitían dejar que ese hombre se muriera en el lago. Y él se devolvió y rescató a ese hombre del ahogamiento y de poder morirse. Justo ahí llegó el grupo, lo apresó
y Él murió por su fe. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Inclusive dar la vida por nuestros enemigos. La manera de aplicación, 2 palabras. Detente unos momentos y considera, ¿estás buscando lo tuyo propio? ¿Estás buscando el desarrollo del reino de Cristo? ¿Eres un controlador o una controladora o eres un siervo de Cristo? Tus últimos acontecimientos demuestran que eres un manipulador, una manipuladora, uno que quiere que los reflectores y las adulaciones estén encima de ti, tu carisma, tus proyecciones, o quieres la expansión del reino de Cristo. Tienes que examinarte. Yo creo que Dios está pidiendo que tú te examines hoy. En segundo lugar, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La mayoría de las veces, los días del Señor son momentos donde Dios aprovecha para decirnos, mira para acá, hay algo que te está desviando, hay algo que está tomando el sitio y necesitas revisar y corregir el rumbo. Toda nuestra vida es un eterno arrepentimiento, decía Richard Baxter. Y por eso nosotros tenemos que confesar nuestra frialdad, nuestro corazón. Tenemos que alimentar el amor hacia nuestro Señor y Salvador, que dio su vida en rescate para pagar el rescate de muchos, entre ellos tú y yo. Entrega el control de tu vida a Cristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Proponte una nueva manera de encarar la vida, una nueva resolución de servir a todos, de buscando lo que es en Cristo Jesús. Por último, agradece ese ejemplo de sacrificio por muchos que Jesucristo hizo por ti. Hermana Juana, un placer siempre verla. El Señor te dice, entre ustedes no será así, sino el que quiera ser un mega, ese va a ser un diácono. Y el que quiera ser el primero, ese tiene que ser el dulos, el siervo, el esclavo, que no se mide dentro de él mismo, sino lo que quiere su maestro Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Oremos. Padre Celestial, perdona los deseos que hay en nuestro corazón de sobresalir, de querer ser el primero, de querer ser los grandes. Padre Celestial, ayúdanos a ser los diáconos, los dulos, los siervos que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a no vivir sino solo para la aprobación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no podemos hacerlo solo y es por tu Espíritu que podemos hacerlo. Envía tu Espíritu, Señor, para que nos ayude a ser verdadera sal y verdadera luz en una generación maligna y perversa, en la cual brillamos como luminares en este mundo. Perdona los desvaríos de nuestro propio corazón y ayúdanos a buscar no lo que es nuestro, sino lo que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.